Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos con ustedes nuevamente en un episodio más de Amadas por Cristo, Gilgal, un nuevo comienzo. Nos acompañan en esta ocasión mi hermana, de este lado tenemos a Ruth Torres y mi hermana Bertalicia Costilla. Dios les bendiga, mi nombre es Eunice Muñoz. Bueno, en esta ocasión vamos a meditar en un pasaje que está en el libro de los Salmos, el Salmo número 11, un Salmo de David. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, las riquezas que Dios nos da a través de este libro de los Salmos, que está lleno de promesas, llenos de forma de alabar a Dios. Y este pasaje, ¿verdad?, aunque es corto, es un pasaje que yo creo que nos identifica a muchos, porque empieza luego diciendo una pregunta que yo creo que muchos nos hemos sentido así, como lo está describiendo en este pasaje el rey David. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Hermana Berta, ¿nos ayuda a leerlos, por favor? Amén. La palabra de Dios dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Amén. Qué hermoso cómo concluye hasta aquí el versículo 4, ¿verdad? El Señor está en su trono y todo lo examina. Y la pregunta con la que empieza, ¿verdad?, dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si nosotros nos damos cuenta en el libro de los Salmos y en los pasajes donde vemos a David, él continuamente hace referencia a las aves. Recordamos un pasaje también que habla de las águilas, ¿verdad? Entonces, David, yo me lo imagino él en el tiempo que era pastor de ovejas, estando en el campo, ¿verdad?, observando a estos animales, a muchos tipos de animales, ¿verdad? Y tal vez él veía a las aves que alzan sus alas y que pueden escapar de la presa, ¿verdad? Porque él se dedicaba a eso, ¿verdad?, a defender a los débiles. Y sus ovejitas pues no tenían más que correr un poquito y en cambio las aves levantan el vuelo, ¿verdad? Él observaba esto. Entonces estamos viendo aquí que él está en un problema, ¿verdad? Y alguien le está diciendo: ¿cómo puedes decir eso, verdad? Dice que escape al monte cual ave. Entonces, y entendiendo también, Eunice, que David en realidad estaba huyendo. O sea, este salmo lo describe porque estaba huyendo, y David es un gran ejemplo de alguien que huye, pero no huye nada más por algo sencillo, sino porque su vida estaba corriendo riesgo. Y sabemos que David fue perseguido por el rey Saúl. O sea, es como si en nuestros tiempos estuviéramos siendo perseguidos por nuestro propio presidente. Pues en su tiempo David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y él estaba huyendo, estaba también pues tratando de salvaguardarse, pero él tenía su confianza en Dios. Y es muy bonita esta pregunta que él mismo se dice, y yo traigo aquí una versión que dice: ¿cómo podéis decir a mi alma, huye como un pájaro a los montes? Él mismo decía: ¿Cómo puedo solamente estar huyendo? Sí huía porque temía de su propia vida, que lo fueran a atrapar, pero él seguía dependiendo del Dios Todopoderoso. Y aquella persona que tal vez le aconsejó que huyera, que se escondiera, me imagino él de que él dijera: está bien, sí, estoy huyendo de aquel que me persigue, pero ¿cómo me dices tú que esté todo el tiempo huyendo como las aves cuando el cazador le va a disparar o lo va a atrapar, que simplemente vuela, huye? Dice: ¿cómo me dices tú a mí eso? O sea, si yo estoy confiando en un Dios todopoderoso. Sí, y hablando de las aves, por ejemplo, nosotros podemos ver en nuestras calles hay pajaritos, ¿verdad?, de diferentes especies.
y bajan a comer alimento y apenas viene alguien acercándose y huyen. Y vuelan. Sí. O sea, nosotros no es nuestra intención llegar y hacerles daño, pero ellos están preparados para huir. Su instinto. Ajá, sí. Exactamente, porque ellos no saben, desconocen, ¿verdad? Lo que va a pasar, pero nosotros estamos confiando en un Dios que todo lo puede. Amén. Y además, esta pregunta también puede sugerir el cómo se lo dicen, porque muchas veces no es, como dice mi hermana Ruth, no es que no tenga que escapar. Definitivamente tenía él que alejarse. Sí. La misma palabra de Dios dice que si vemos el peligro y no hacemos algo, somos necios. Sí. Dice que el necio sufrirá el daño. Sí. Él tenía que moverse, tenía que hacer algo, pero tal vez se lo están diciendo de qué manera. Sí. Y a veces eso nos duele a nosotros también, porque teniendo algún problema en casa, tanto puede haber personas que nos aconsejen de buena manera, como puede haber personas que nos estén aconsejando cosas que no son, o burlándose. Sí. ¿Cómo se burlaron de Jesús cuando estaba en la cruz? Dijeron, si es Dios, bájate, o sea, dile que venga, que mande sus ángeles. Y no era así la forma, ¿verdad? Nosotros nos puede llegar así, ¿verdad? El típico de que, y eres cristiano. Exactamente. Aplicado a nuestras vidas, yo creo que aquí David nos enseña, ¿verdad?, que toda nuestra confianza, como él la puso en el Señor, ¿verdad?, en Jehová he confiado. Él estaba confiado en que el Señor ya tenía todo preparado en su vida. Sabemos que el Señor tiene todo, ¿verdad?, acomodado, ¿verdad?, bajo su voluntad. Y entonces, al hacerle esta pregunta, ¿verdad?, muchas veces en su sentir de él, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Por qué me dices esas cosas, verdad? Y es aplicándolo a nuestra vida actual, muchas veces como hijos de Dios, ¿verdad? Como usted dice, hay consejos, a veces recibimos consejos de personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? En lo cual siempre debemos de discernir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debemos de tomar el consejo de buenas a primeras, ¿verdad? Y uno que está confiando en Dios, ¿verdad?, esa confianza debe de ser plena en Él, ¿verdad? Aquí el Señor nos mira, nos conoce, ¿verdad? Y sus ojos, como dicen los siguientes versículos, están sobre nosotros. David sabía que el Señor lo estaba cuidando, ¿verdad? Entonces esta pregunta pues como que no le agrada. Yo siento que como que no le agrada mucho. Ahora, aparte, para él huir no era una opción, ¿verdad? Tenía que hacerlo, pero no iba a estar huyendo siempre, ¿verdad? Entonces, como que no era una buena opción de decirle, no, hombre, corre, huye, vete lo más lejos que puedas, ¿verdad? Y muchas veces así sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando vamos a trabajar en la obra o vamos a hacer algo para el Señor, nunca falta, el enemigo siempre está, ¿verdad? Siempre está. No lo hagas, ¿verdad? ¿Para qué vas? ¿Por qué lo quieres hacer, verdad? Entonces, huye, vete, no tiene caso, ¿verdad? O sea, así como a David, ¿verdad? Yo creo que por eso el Señor puso a estas personas en su palabra, ¿verdad? Porque dice que son ejemplos para nosotros que ahora estamos en el presente, ¿verdad? Así es. Y David, como Abraham, había recibido una promesa, ¿verdad? De que iba a ser rey. Él estaba ya ungido. Y yo creo que él conocía la historia de lo maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Y se había acordado de Abraham también. Abraham recibió una promesa de un hijo, teniendo a su esposa estéril, siendo de edad avanzada, y Dios cumplió. Entonces, él haber estado confiando en esa promesa, ¿verdad? En ese Dios que todo lo que dice es hecho. Y por eso él está confiado en el Señor, a pesar de que el panorama pues no era para nada el más favorable. El más apropiado. Y luego dice, versículo 2, dice, porque aquí los malos tienen el arco para asaltear en oculto a los rectos de corazón. O sea, todo el mundo, ¿verdad?, está inclinado hacia la maldad. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, en pecado hemos nacido, en pecado fuimos concebidos, y no va a ser diferente, porque
esta naturaleza pecaminosa que heredamos desde el principio, desde que el pecado entró al mundo, es la que nos gobierna. Y la única manera de ser libres de eso es a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, quien no está gobernado por nuestro Señor Jesucristo, por su poder, entonces en cualquier momento se inclina siempre hacia el mal, ya sea a las burlas, como pudiéramos entender aquí, o a las desilusiones, el desaliento, todo eso. Y si me ayuda por favor a leer, Ruth, si puedes ir buscando Proverbios 4:14, que es lo que nos habla la palabra de Dios acerca del corazón del hombre cuando no tiene a Dios en su vida. Proverbios 4:14. No entres en la senda de los malvados, ni andes por el camino de los malos. Ahí está. O sea, el hombre tiene siempre un camino que es de perdición. En otro pasaje de la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen justos, pero al final es un camino de perdición. Sí. Y fíjate, el hombre le parece, por más que el hombre pueda esforzarse en buscar las cosas más mejores, más eficientes, ellos no tienen el poder, el discernimiento de ver hacia dónde conduce eso. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que nos puede llevar al verdadero camino, que es Cristo Jesús. Amén. Y si pasamos al siguiente versículo, ¿lo puedes leer, Ruth, por favor, el 3? Sí. Cuando los fundamentos sean destruidos, ¿qué hará el justo? Estamos hablando aquí de una situación difícil, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos escuchado la palabra, no hombre, el mundo ya está de cabeza. Ya nadie sabe lo correcto, todo el mundo está buscando lo suyo. Y esto ha pasado a lo largo de la historia, muchas veces, ¿verdad? Lo vimos en Sodoma y Gomorra, lo vemos cuando la gente se rebela contra Dios, lo hemos visto en la historia también, ¿verdad? Porque hay tantas guerras, porque hubo guerras grandísimas que dejaron tanta destrucción. Sí. ¿Por qué? Porque se destruyeron los fundamentos que el mismo hombre puso. Uh-huh. El hombre pone sus reglas, pero esas reglas no son fundadas en la roca que es Cristo Jesús. Exactamente. Y esa palabra, ¿verdad? Que cuando un hombre necio, dijo Jesús, construyó su casa sobre la arena, pues ¿qué pasa? Sí. Llega el agua y la derriba. Así es. Sí. Entonces, los fundamentos que lo mismo hombre pone, sus ideas, sus reglas, sus formas, van a ser destruidos. Y entonces el mundo se vuelve de cabeza, sí. Se pierde. Además de que los fundamentos, ¿verdad?, son para llevar un orden, ¿verdad?, para que haya un orden, porque si no hay fundamentos hay un caos. Así ¿verdad? Es. Hay un caos y el mismo hombre los pone y el mismo hombre los destruye. ¿verdad? No los sigue. No los sigue, no los hace, ¿verdad? Según, y aquí vemos que para nosotros como hijos de Dios nuestro fundamento es el Señor Jesús. Como usted dijo, Él es nuestra piedra fuerte. En Él hemos fundado nuestra vida, ¿verdad? Y sabemos que aunque vengan tormentas, aunque vengan, ¿verdad? Y andemos aquí como David, ¿verdad? A lo mejor en circunstancias como Él, ¿verdad? Que a veces nos hacen regresarnos o queremos caer, ¿verdad? Y todo eso, nuestro fundamento está bien, es Cristo Jesús, ¿verdad? Es nuestra roca, nuestro castillo fuerte. En Él podemos confiar, como dice en el primer versículo, en Jehová he confiado. Así es. Y los fundamentos se necesitan. Y Dios los puso. Ahí está en su palabra. Los conocemos. Nada más que el hombre no quiere verlos. No quiere seguirlos. Entonces, siempre, ¿verdad? Pasa de que alguien cree que tiene una forma mejor en lugar de hacer lo que Dios ha establecido. Y es por eso que el hombre quiere hacer sus propias reglas que se van a estar rompiendo cada vez. Como lo dice también Pablo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí. Y ahorita es lo que también podemos ver, esto aplicado en nuestras vidas también. Ahorita podemos ver que se están manifestando tantas cosas que ponen decretos a la misma ley que según ante sus ojos es bueno, pero nosotros naturalmente, científicamente, no son correctos, y hasta la misma palabra lo dice, el mismo Dios nos dice en su palabra qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no es aceptable ante sus ojos. Pero es porque
las mismas personas o el mundo no están sembrando esos fundamentos en la roca que es Cristo, no están apartados de Él y hay una ceguera espiritual. Y Así para es. ello nosotros tenemos que pedir a Dios, al Espíritu Santo, que nos quite toda esa ceguera espiritual, que nos enseñe a entender cuáles son esos mandamientos y cómo poderlos aplicar a nuestras vidas. Y que también nos enseñe a cómo poder enseñarle a los demás, porque para eso somos llamados, para nosotros enseñarles esa luz, aquellos que no lo ven, que no tienen esa luz. Si a nosotros se nos ha revelado la misma palabra de lo que debemos de hacer conforme al corazón de Dios, pues es también enseñarle, así como alguien nos los enseñó algún día a nosotros, también poderles enseñar compartir a con los ellos. demás. Así es. Así es. Y que en este mundo el egoísmo o el amor propio, ¿verdad? Sí. Porque ya se habían puesto fundamentos en el mundo, ¿verdad? Los mismos hombres, ¿verdad? Por sí mismos, ¿verdad? De que ya están puestos, pero no, yo voy a poner otros porque los míos son mejores, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso mismo el mundo va en decadencia, ¿verdad? Porque unos quieren ser más que otros, Sí. ¿verdad? Y como usted dice, si no, esos fundamentos no están bien puestos sobre la roca que es Cristo, definitivamente se van a hundir, como dijo la hermana, aquel que puso su casa sobre la arena, ¿verdad? Se van a diluir. Sí, vamos a continuar con el versículo 4. Hermana Berta, ¿nos ayuda a leer el versículo 4, por favor? Amén, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Ahí está, o sea, aunque aquí abajo, ¿no?, en la tierra, ¿verdad? Todo esté de cabeza, todos estén siguiendo su propio consejo, sus propias ideas, allá está en el cielo Dios. Así es. Y está en su trono, o sea, Él desde ahí lo puede ver y examinar todo. Y no hay nada que se le pueda ser oculto a Él, ¿verdad? Aún aquellos que pensemos de que lo hago escondidas a lo que nadie me ve, Así o es. tal vez pensamientos que no se los comparto a nadie, pero aquí mismo la palabra dice que Dios todo lo ve, dice que sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, o sea, a todos. Dios nos examina a todos, porque Él es el único que puede examinar nuestros corazones. No hay nada oculto, y yo creo que esto es una gran bendición para nosotros, porque Él está abogando por nosotros, sí, ¿verdad? Él nos está cuidando, ¿verdad? Nos hace, ¿cómo se dice? Allegarnos más a Él, ¿verdad? Porque sin Él, ¿qué haríamos? ¿Qué seríamos? Dice la palabra de Dios que seríamos como hojas que arrastra el viento y que lleva de aquí para allá y de allá para acá. Mas, sin embargo, Él está al cuidado de sus hijos. Y que tengamos esa confianza. Que esa confianza es Dios hermosa está en viendo nuestras vidas. lo que nosotros hacemos, que si le estamos agradando a Él, no va a pasar desapercibido, sino el Señor está viendo nuestras obras, Él está escuchándonos, Él está al pendiente de nosotros. A Él nada se le escapa. Y que Él no hay nada oculto absolutamente para Él, ¿verdad? Que nosotros somos cartas abiertas para Él, y así debemos de ser también para como testimonio para los que, como usted decía, están en tinieblas, ¿verdad? En este mundo. Compartirlo a Él, ¿verdad? Compartirlo a Él para que ellos puedan también saber, ¿verdad? Que hay otros que lo miran, ellos crean que no, ¿verdad? Y luego, esto lo podemos también entender, el versículo 4 dice que Él está observando todo, y el versículo anterior hay una pregunta, dice que era el justo. Entonces, me voy a hermana a Primera de Crónicas 16, amén, del 8 al 11, ¿qué es lo que todos podemos hacer? O sea, esos días violentos van y vienen, regresan cada vez, pero el hombre de buscar a Dios. ¿Qué dice, hermana? Primera de Crónicas 16, 8 al 11, la palabra de Dios nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de Él todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Ahí está. Amén. Busquemos el rostro del Señor. Y nos puede ayudar también, por favor, buscando San 33. Y ese creo que es el versículo 22. No está bien acá, disculpe. 22. 33, 22. Sea tu benevolencia amorosa, oh Jehová, sobre nosotros, tal como esperamos en ti. No, discúlpenme, no es el 22. 13. Es el 13. Desde los cielos, miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Y Apocalipsis 19, por favor, también vamos a Apocalipsis 19, ya para terminar este bloque.
Apocalipsis 19, 12 al 14. ¿Puedo leer esta versión o lo Sí, quieres leer? si quieres, nada más leer el versículo 12, por favor. Sus ojos son como llama de fuego y hay en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y aquí sabemos, ¿verdad?, que este pasaje nos está hablando de Dios, que está en su trono. ¿Qué significa esto de que sus ojos son como fuego? La Biblia continuamente utiliza el fuego para referirse a purificación. Y entonces los ojos de Dios están hablando de su mirada. Su mirada todo lo revela. Cuando pasas por algo al fuego, lo verdadero, lo precioso, sobre todo lo que la Biblia usa, queda al descubierto. Entonces así es la mirada del Señor. No hay nada que se le pueda